Muy bien, la pregunta número 13 aborda un tema muy importante que tiene que ver con el principio o la ley de Avogadro, a veces denominada hipótesis de Avogadro, también principio de Avogadro, o incluso Avogadro-Ampère, porque Ampère también participó en este tipo de experimentaciones. Es una ley experimental, por supuesto, de los gases que relaciona el volumen de un gas con la cantidad de sustancia del gas que esté presente en un recipiente determinado. En este caso también vamos a hacer una relación entre dos conceptos, no solamente ese comportamiento de los gases, sino también la estequiometría que puede haber dentro de una reacción como estas. Entonces es importante tener en cuenta que Avogadro siempre estaba trabajando con volúmenes, en general con volúmenes de gases, pero que esos volúmenes de gases también nos permiten profundizar un poco con relación a lo que tiene que ver con el concepto de estequiometría que es tan usado en este tipo de pruebas de estado. Es fundamental entonces que empecemos a identificar que hay varios fenómenos que pueden relacionar varios temas, como este caso, y lo vamos a notar en el desarrollo de la siguiente pregunta. Bien, entonces la pregunta 13, que es una pregunta muy interesante porque, como les digo, podemos relacionar dos temas diferentes en ella, nos dice lo siguiente. A veces podemos aprovechar una característica simplificadora de la estequiometría de los gases que los sólidos y las soluciones no presentan. Dice, todos los gases que muestran un comportamiento ideal contienen el mismo número de moléculas en el mismo volumen a la misma temperatura y presión. Así, las relaciones de los volúmenes de los gases que intervienen en una reacción química vienen dadas por los coeficientes de la ecuación de la reacción, siempre que los volúmenes de los gases se midan a la misma temperatura y presión. La explicación de este principio se ilustra en la siguiente figura. Según la ley de Avogadro, volúmenes iguales de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco gaseosos a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Entonces acá miramos varias formas de representación, como les he dicho, hay varias formas de representar lo mismo. Miramos una molécula de nitrógeno, 3 moléculas de hidrógeno y nos van a formar 2 moléculas de NH3, lo mismo que nos está mostrando aquí esta reacción, que también es una reacción esquemática, y nos dice la pregunta, según el principio de Avogadro definido e ilustrado anteriormente, se puede describir la reacción en términos de volumen entre el nitrógeno y el hidrógeno para la producción del amoníaco de la siguiente manera. A. Un volumen de N2 se combina con 3 volúmenes de H2 para formar 2 volúmenes de NH3. B. 2 volúmenes de N2 se combinan con 6 volúmenes de H2 para formar 6 volúmenes de NH3. Un volumen de N2 se combina con 6 volúmenes de H2 para formar 2 volúmenes de NH3. Y la opción D nos indica que 2 volúmenes de N2 se combina con 3 volúmenes de H2 para formar 6 volúmenes de NH3. Acá hay que tener mucho cuidado con la forma como estamos comprendiendo el concepto de volumen. Entonces, nos indican el principio que, muy importante, que a la misma temperatura y presión, todos los gases que muestran un comportamiento ideal contienen el mismo número de volúmenes en el mismo volumen, el mismo número de moléculas en el mismo volumen. Entonces, miremos acá. Nos dice que esto es un volumen de N2, que estos son 3 volúmenes de H2. Ojo, no podemos tener en cuenta simplemente cada una de las moléculas, sino el volumen en general. Por eso es fundamental tener en cuenta que nos están hablando en términos de volumen. Entonces, si miramos la opción A, dice que un volumen de N2
¿sí? Un volumen de N2 que está formado por dos moléculas, pero finalmente es un volumen, se combina con tres volúmenes de H2, sí, hay tres volúmenes de H2, aunque son seis moléculas, pilas. Una cosa son los volúmenes, otra cosa son las moléculas, no nos podemos confundir con eso, para formar dos volúmenes de NH3, que efectivamente los hay acá. O sea que esta opción nos está mostrando que realmente está hablando en términos de volumen y que está en relación directa con el esquema y con la definición que nos dan en el enunciado. Entonces esa puede ser una muy buena opción. Miremos acá, la opción B dice que dos volúmenes de N2, no hay dos volúmenes de N2, solo hay uno, solo que hay dos moléculas. Se combinan con seis volúmenes, acá ya nos están hablando de seis volúmenes, no son seis volúmenes, son seis moléculas. Si esto estuviera en términos de moléculas, hasta acá estaría muy bien, porque dice que para formar seis volúmenes de NH3, acá lo que está haciendo es formando dos volúmenes únicamente. No son seis volúmenes como se podría identificar acá, sino que son solamente dos. O sea que esta opción la tendríamos que descartar inmediatamente, porque no nos está hablando en términos de volumen, sino en términos de moléculas hasta cierto punto, y ya después nos está combinando otro tipo de situaciones que finalmente no corresponden a la gráfica que nos están mostrando. Un volumen de N2, sí, se combina con seis volúmenes, mire que aquí ya nos combinan volumen y moléculas, entonces inmediatamente también podemos decir que esta opción no es adecuada, no es acertada. Por eso decía que se combinan dos temas fundamentales, que es el principio o la ley de Avogadro con la estequiometría de esta reacción. Acá nos hablan nuevamente de dos volúmenes de N2, sabemos que no hay dos volúmenes sino uno, o sea que de una vez también lo podemos descartar. Mucho cuidado al momento de utilizar la terminología. Una cosa es que nos hablen de volúmenes y otra cosa es que nos hablen de moléculas. Y tener muy claro que todos los gases que muestran ese comportamiento ideal contienen el mismo número de moléculas en el mismo volumen. Entonces ahí es donde está la clave del ejercicio que acabamos de realizar. Por eso, entonces, la opción correcta para esta situación problema es la opción A, que es muy interesante porque, como les digo, combinamos dos temas y esos dos temas nos permiten llegar a hacer una relación entre ellos para darle solución a esta situación problema. En general, la lectura cuidadosa en la ecuación química representada de diferentes maneras permite identificar que la relación adecuada entre los volúmenes de las sustancias involucradas en esa reacción química que nos suministran está soportada en la información adicional suministrada en el enunciado. Entonces, por eso, siempre debemos estar hablando en términos de volumen y no de moléculas. De esa forma, entonces, la opción correcta para esta situación problema es la opción A. Bien, como recomendación, quiero invitar nuevamente a cada uno de los estudiantes, a ustedes chicos, a ustedes chicas, a ser conscientes de las varias maneras en las cuales se puede presentar la información durante una situación problema. Acá nos la mostraron en términos de globos, después nos la mostraron en una reacción química esquematizada. De esa manera, por favor, quiero invitarlos a que podamos realizar y establecer relaciones cuidadosas entre la información que nos presentan y considerar los diferentes conceptos definidos durante el enunciado de la pregunta. Una cosa era el concepto de volumen y otra cosa era el concepto de molécula. Y el principio de Avogadro nos permitía realizar, comprendiendo bien el principio de Avogadro, nos permitía realizar este ejercicio de una manera adecuada y digamos que hasta un poco sencilla. Entonces, mucho cuidado, varias formas de representar la información, pero tener muy claro que lo primero que debo hacer es comprender los conceptos que me está suministrando el enunciado aparte de terminar. Entonces, recomendación importante, pilas con eso, porque es importante que tengamos en cuenta
todas las recomendaciones que vamos dando a medida que vamos avanzando en este programa.